se impone mucho. ¿Por qué cree que es? Usted desde la perspectiva de la edad, si no me equivoco, salvo que Jorge me corrija, es usted el mayor de la conversación. Hombre, con diferencia. Yo Del tengo 50 y... 75 años. No, pero ¿usted de qué año es nacido? Del 45. Del 45. Le digo porque hay paralelismos en esta conversación. Es que mi padre nace en el 31, ¿vale? Y entonces lo que sucede es que él se mete en el Partido Comunista, va a Francia, a París, entra en contacto con Carrillo en el Partido Comunista en el 56, ¿vale? Y los pillan a todos a la vuelta del sexto Congreso de Praga en el 56, ¿vale? Y los meten a la cárcel en el 60, del 60 al 64. Y los juzga un tribunal militar. Porque sabe usted que había tres jurisdicciones, la represiva fuerte de las cunetas, luego los tribunales militares y luego los tribunales de orden público. Entonces, lo que querría saber es, ¿usted nace en el 45. 45? ¿Y entra en ETA en el? Pues tengo 17, 18 años, pues suma esto en el 63 o así, antes, 62. Pero y la pregunta es, ¿por qué no se metió en el Partido Comunista, que era más guay? Porque la contestación es que mi compañero de clase era de ETA y no del Partido Comunista, porque si hubiera sido del Partido Comunista yo me hubiera ido con más sentido, teniendo en cuenta un poco cómo era yo, me hubiera ido al Partido Comunista, pero mi compañero era de ETA y además tenía la misma edad que yo y él me ofreció la posibilidad de ser un héroe, ir por la vida de héroe y me metí en ETA. ¿Qué relación había en ese momento en aquellos entornos de estudiantes entre ETA y el Partido Comunista? Es decir, ¿qué proporción de gente y qué tipo de gente iba a cada uno de ellos? Esto, en el País Vasco, socialmente el Partido Comunista no estaba bien visto. Era una sociedad muy religiosa. Incluso el republicanismo en sí, y menos en esta ciudad, en Vitoria, donde a algún miembro de este sitio le hacía mucha gracia una cosa que escribí yo, que era que las calles de Vitoria olían a agua bendita, ¿no? Entonces era mucho más fácil que el compañero de clase que tuviera cierta sensibilidad política fuera de ETA que del Partido Comunista. En aquellos años estaba socialmente peor visto ser del Partido Comunista, en el caso del País Vasco, que ser de ETA. Pero ¿no había un tema también de clase ahí? O sea, cuando digo clase, digo religión, clase, sí. Clasismo, vamos a decirlo así. Yo, a pesar de lo que... O sea, perdonar un segundo, vamos a intentar. Abel es el creador de La Línea Invisible. Sí. Vale, perdóname porque es que he pensado que eras el periodista. Acabo de ver ahora mismo lo que ha pasado y te he quitado hasta el vídeo. O sea, porque he pensado que eras el periodista silente que iba a estar. Oye, sí, pues no, ahora que ya estamos todos, vamos a hacer una pequeña introducción, pero muy, muy rápida, ¿vale? Que luego la voy a editar y la voy a poner al principio, ¿vale? Pues bienvenidos a Extremo Centro. Hoy con un programa un poco vasco en esta secuencia que estamos haciendo de volver a revisar un poco la transición gracias a Gaizka Fernández Soldevilla que nos organiza estos encuentros, estas conversaciones. Hoy está con nosotros, tenemos una unión en la cumbre porque está Abel García, que es el creador de La Línea Invisible, del que Gaizka fue, si no me equivoco, asesor histórico. Y luego, es la primera vez en la historia de Extremo Centro que tenemos a un miembro de ETA. Lo cual, hombre, pues le da otro color al podcast. Tenemos al señor Teo Uriarte. Señor Uriarte, no sé cómo preguntarle. ¿Sabe usted que Anuel se va a retirar de la música? No tengo ni pajorera idea. Usted, o sea, a Anuel y a Becky G no los conoce. No. O sea, la música contemporánea, moderna, urbana. Yo me paré con Bruce Springsteen,
Cat Stevens me gustaba, aunque cuando se hizo musulmán me fastidiaba. Los Beatles, los Rolling Stones, y alguna vez que en algún autobús algún chico joven se ha puesto a hablar conmigo de música, ha descubierto que efectivamente soy del año 45 y me quedé muy parado. Es Oye, más, ¿qué escuchaba para hacer gimnasia pongo ópera. ¿Qué escuchaba un etarra de 19 años de música? La verdad es que éramos gente bastante sosa, pero nos costó asumir los Beatles. Yo los Beatles los descubrí en la cárcel. ¿Pero y por qué? O sea, ¿por qué les Pues, costaba asumir los Beatles? éramos personajes un poquito peculiares, ¿no? Lo que estaba muy de moda, nos costaba aceptarlo. Lo veíamos con cierta reticencia, ¿no? Teníamos nuestras obsesiones y preocupaciones particulares, entre las que no entraba, por ejemplo, estar al loro de la música, ¿no? Yo recuerdo que pues los brincos me hacía gracia. Eh, Empezaron los pequeñiques también, pero los Beatles ¿Y era el cine? algo lejano, O sea, y además eran un poco molestos con sus melenas, con aquellas melenas, ¿no? Era algo pero ajeno. déjeme preguntar, o sea, cuando usted, quiero decir, usted tenía 18, 19 años, 17 años, que es el momento en el que un adolescente o posadolescente o un joven adulto está a tope con las cosas mundanas, con el cine, con la No, música. qué va. Nosotros proveníamos de una formación religiosa hacia el compromiso. Eh, Nuestras preocupaciones eran políticas, metafísicas, y lo otro, Dios, porque se acercaba en los 40 principales que a veces escuchabas, ¿no? Con Raúl Mata, ¿no? Y Discomanía, ¿no? Y le escuchabas, pues a los de andar por casa, pues ya te he dicho, a los brincos, a los pequeñiques y O sea, no, a los cinco latinos y usted poco más. ciencia ficción o cosas así más no leía. Usted estaba en Mars, El Por Capitán, supuesto, Manifiesto Revolucionario. quitando en la infancia, que hubo una novela radiofónica muy famosa que era Diego Valor. Diego Valor, el piloto del espacio, que retransmitimos de lunes a viernes. Bueno, quitando esa cuestión de ciencia ficción, a mí siempre me ha dado cierta repulsión la ciencia ficción. Lo mío iba encaminado desde la religión al materialismo mecanicista o al materialismo histórico, pero evidentemente no tenía mucho tiempo para aceptar algo que consideraba bastante ajeno, como eran los Beatles. Luego lo descubrí, cuando me normalizaron a base de palos y me dejaron en la cárcel, digo, coño, no están mal los Beatles, no están mal los Beatles. Pero entonces, una duda. Esto que está diciendo usted ¿Mm? es el mayor ataque a la politización temprana de la juventud. Quiero Por decir, hay supuesto, que por supuesto. a ver si lo Niños consigo y resumir. niñas, tener cuidado, tener cuidado. ¿Usted recuerda Porque cuál la fue? enajenación te hace peligroso, ¿Usted te recuerda? hace Claro. un personaje criminógeno. ¿Usted recuerda cuál es la lectura? Ya sé que es contrafactual. Que si usted dijera, oiga, si yo no hubiera leído en aquel momento este libro, estos dos libros, estoy seguro que al final pues hubiera ido a estudiar la carrera, me hubiera casado, hubiera tenido hijos y todo hubiera salido bien. Bueno, que no digo que haya salido mal, pero que no hubiera cometido según qué errores. Bueno, si es que se puede definir como error, que no sé si usted lo define como error. Yo creo que mi generación, bastantes de ETA, eh, de unas lecturas con mucho compromiso de naturaleza religiosa, Mackenzie van der Mes, luego también Martín Vigil con su compromiso social, aquel jesuita que escribió Una chabola en Bilbao y algunas otras novelas de carácter social. Sí.
De muy niño mi madre me leyó, porque yo tuve una enfermedad, me leyó la obra de Ramiro Pinilla, Ciegas hormigas, que me impactaron mucho. Pero yo creo que era un sumatorio de cosas. Por un lado, la, las lecturas de compromiso religioso, por un lado. Y por otro lado, como decía mi hermana, oír ruidos en todos los idiomas, que era, en mi casa escuchábamos la BBC, Radio París, Pirenaica y de postre, aquí Radio Praga, Checoslovaquia, y en ocasiones Moscú. Es decir, en un momento determinado en que la religión se cae, y además con cierta influencia de crisis que produjo en la formación que habíamos recibido el Concilio Vaticano II. Eso ya era como muy protestante, muy relativo, ¿no? Ya no tenía que ver con aquella cosa cerrada que era la religión que habíamos recibido. Por un lado, la necesidad de compromiso y por otro lado, un exceso de politización. En un momento determinado, pues te dicen, oye, ¿te quieres meter en ETA? Y a un teniente coronel de la Guardia Civil que dije cómo había sido mi entrada en ETA, me dijo el compañero de clase si quería meterme en ETA, y como la verdad me aburría y necesitaba hacer algo, pues dije que sí. Y el hombre se echaba las manos en la cabeza y me dice, ¿eras consciente de lo que hacías? Y yo decía, no. A ver, yo creo que la juventud de nuestro tiempo tiene las drogas, por ejemplo, o las drogas recreativas, sean porros, éxtasis, o la música disco urbana electrónica, o las relaciones sexuales. Es decir, el tema es que esa llegada a una cierta explicación del mundo, de sus injusticias, y un programa de actuación concreto para actuar en ellas en el territorio, es enormemente sugerente. O sea, con 18, 19 años, hostia, es que estás cambiando el mundo, estás liberando. Quiero decir, yo hacía, si no me equivoco, el ejemplo de Argel, que era visto, si no me equivoco en aquel momento, no sé si era esa la referencia, pero yo creo que en la serie de la Línea Invisible, yo creo que se habla un poco de este diálogo con los movimientos internacionales. Sí, sí, sí. Y que se dice, oiga, es que podemos traer esto aquí y ser protagonistas nosotros del movimiento revolucionario. Que, hombre, con 19 años, hombre, con 40 lo que quieres es que tus hijos salgan sanos, pero con 19 lo que quieres es, joder, cambiar el mundo. Es más, yo la noche en que dije que me metía en ETA, esa noche no pude dormir de emoción. ¿Lo sabían sus padres? No. No. ¿Y cuando se enteraron, qué le dijeron? Pues mi padre, que empezó a notar mis devaneos nacionalistas, me dijo, ¿qué coño haces tú si tú has nacido en Sevilla? Mi padre era el bilbaíno. ¿Qué coño haces tú si tú has nacido en Sevilla? Anda, deja eso. Porque yo iba a ir a una berrieguna y ya el gobernador civil había lanzado la proclama de que nos atuviésemos a las consecuencias los que nos acercáramos ahí. Y mi padre me dijo, tú no vas. Y luego a las 5 de la mañana me llamó a la puerta y me dijo, si quieres ir, vete. A las 5 de la mañana. Sí, porque tenía que coger un autobús muy temprano para acercarme. Y yo, como sabía que en ese momento mi padre estaba muy disgustado, pues no fui. Aunque luego, como hubo en Irún una chica herida y tal por tiros de la Guardia Civil, me sentí como muy dolido porque yo tenía que haber estado allí. ¿Qué significaba que la berrieguna? Pues era una berreguna de ruptura porque los del PNV lo hacían en Vitoria, creo, y los de ETA lo hacían en Irún. Una ETA, la de aquel momento... Perdón un segundo, ¿ETA era ETA o había varios partidos? No, en ese momento... ¿O era una mezcla de asociaciones sindicales? Porque esto No, también no, se trata no, en la no, serie. no. ETA en esos momentos era una organización. Tenía un elemento un poco autónomo que eran los cabras, que en ese momento eran los de
los de las acciones militares, que nunca hicieron ninguna, pero bueno, iban al monte y jugaban a estar en la selva de Vietnam y cosas de esas, ¿no? ¿Puede detenerse un poco a esto? Estos eran los de los vídeos estos de la ladera de una montaña haciendo prácticas de tiro y no sé qué. Sí, pero no podían hacer mucha práctica de tiro porque no tenían balas, ¿no? Entonces un amigo mío, semáforo, se compró una carabina del 22 e iban y hacían las prácticas con la carabina del 22, ¿no? Y el cabra, pues les mandaba a la Sierra de Pagasarri con una mochila llena de piedras y una tableta de chocolate. Bueno, a las 2 horas se habían comido la tableta de chocolate. Vale. Y al siguiente día tenían un hambre de Dios y mataron una oveja. Y el pastor se dio cuenta de que faltaba una oveja Y fue a por ellos. y echó a toda la guerrilla de ETA de las sierras de Isgorri con 2 perros y una estaca. Esos eran los cabras, ¿no? Bueno, pero estaba muy bien que ETA tuviera una sección militar. Bueno, en ese momento era solo una ETA, era la cuarta asamblea, era una ETA que empezó a derivar hacia un obrerismo y hacia dedicar la militancia a la participación en los comités de empresa, que los estudiantes fuéramos a trabajar a las empresas y tal. ¿Cuál era la doctrina? O sea, eso es centrismo clásico, trotskista, perdón, de entrar por las asociaciones. Sí. Pero, o sea, la doctrina de esa ETA Cuarta Asamblea ya era organización terrorista de vamos a provocar acción-reacción. No, es en la quinta. Esa es en la quinta, que es en la que quinta, retrata. que es cuando Oye, le voy a pedir al resto de la gente que esté en la conversación, por favor, que participen, porque es que le estoy lanzando yo preguntas. Y Abel y Gaizka y Jorge tendrán algo que decir de todo esto. Esto, en la quinta se le da la vuelta a esa deriva obrerista y pacifista. ¿Sí? Y ETA opta por una línea revolucionaria y a favor de la lucha armada y más nacionalista que lo que había sido la cuarta. ¿Y usted estaba en la quinta? No, yo estaba en la cuarta, y ahí es más, no me avisaron a la quinta asamblea porque creían que yo iba a seguir en la cuarta. Pero ¿qué ocurrió con 20 años de entonces o 19? Que como todos mis amigos se fueron a la quinta, pues yo me fui a la quinta. Claro. Bueno, eso es muy normal. Eso es muy normal. Bueno, no, porque, o sea, es donde vas a donde están tus amigos. Aunque efectivamente. Entonces, claro, lo que pasa es Perdona, Pedro. ¿Cómo era la organización en aquel momento? ¿Cómo se organizaba? ¿Eran células? ¿Había una jerarquía más o menos conocida? Había una jerarquía que era Paco Iturrioz y Eugenio del Río, los dos jefes más importantes, y luego se dividía territorialmente. En Guipúzcoa había más territorios pequeños y en Álava solamente teníamos uno, que era los poquitos que estábamos en Vitoria, ¿no? Cada provincia tenía un comité ejecutivo y luego algún miembro de ese comité ejecutivo se reunía con los dirigentes del comité ejecutivo nacional, ¿no? Era una organización piramidal, supongo que copiada de todos los movimientos clandestinos que habían funcionado durante la Segunda Guerra Mundial y los movimientos de liberación nacional, ¿no? Claro, y entonces en ese funcionamiento interno entre la cuarta y la quinta, ¿vale? Hay un momento en que entiendo que hay que empezar a marcar objetivos. Sí. Y da pie a que ETA, en ese momento de enfrentamiento entre los que querían ser más nacionalistas y querían armada, como los otros no, es la razón interna por la que ETA decide iniciar las actividades cara al enfrentamiento armado. Y se produce primero casi por accidente el asesinato del guardia Pardines y luego ya el asesinato premeditado del comisario Manzanas. Pero en origen, la razón interna por la que ETA empieza el proceso armado o violento es por la contradicción entre la cuarta y la quinta asamblea.
Claro, es una manera, esto es muy, muy típico de las organizaciones y los que hemos estado en alguna organización lo sabemos. La carrera hacia los extremos. Yo soy capaz de poner el poste 1 metro más Sí. del otro y entonces el que lidero soy yo. Entonces, no le voy a preguntar nombres porque estoy seguro, porque lo he visto en organizaciones en las que yo he estado, que hay uno que es el que ve, el emprendedor que ve la oportunidad y dice, si yo hago esto, el que lidero soy yo. Sí. Y dejo a los moderados atrás. No, bueno, esto ha sido toda la historia de ETA hasta el final. El más osado, en ocasiones sin necesidad que tuviera eh, una oratoria decente. En ocasiones ha sido un tío tonto hablando el que se ha llevado. Pero en aquel momento los que se pusieron por delante, que fueron Scooby Larraz y Xavi Chavarreta, eran personas que además tenían una capacidad de persuasión hablando bastante grande, ¿no? Y bueno, y como toda organización de esta naturaleza, clandestina y además con concepciones violentas, se produce una jerarquización casi militar y eso da lugar al caudillaje. Es decir, Claro. históricamente ETA siempre ha tenido un caudillo que era el que al final cortaba el bacalao y tomaba las decisiones. Claro. ¿Tuvo usted relación con Echevarrieta? ¿Le conoció bien o tuvo algún...? Bueno, yo tenía relación con Echevarrieta, Joaquín Leguina y otros muchos porque eran compañeros de la Facultad de Económicas. Y en la Facultad de Económicas brillaba, bueno, el gran agitador era Joaquín Leguina, pero tras Joaquín Leguina estaba Xavi Chavarreta, que era un estudiante muy brillante, muy joven para el curso donde estaba, y bueno, gran movilizador de lo que teníamos allí, ¿no? Y allí le conocí, es más, cuando yo me tuve que dar el piro de Vitoria y en Bilbao me presentan a uno, le digo, hombre, Chavarreta, y me dice, ¿cómo? ¿Me conoces? Digo, sí, de la facultad, ¿no te acuerdas de mí? Claro, él estaba en quinto y yo en segundo, ¿no? Claro, normalmente se produce al revés, conoces a los de arriba, pero no a los de abajo. Me dice, disculpa, pero no, pues estuvimos en tal reunión del comité de estudiantes, en tal otra y tal otra y tal. Y bueno, y luego estuve en su casa, conocí a toda su familia, conocí a José Antonio, sí, le conocí mucho. Y luego, el año y pico que estuvimos los dos por el país clandestinamente, pues convivimos muchas veces. Bueno. Y Joaquín Leguina en aquel momento era un agitador, pero ¿en qué tono se movía? Yo supongo que él era de la FUDE o del Felipe, que estaba dirigiendo lo que fue un intento de sindicato democrático de estudiantes, que luego pues se encargaron los del régimen, entre el SEU y las autoridades académicas, de descabezarlo, mandándoles a todos un poquito a la cárcel y mucho más a la mili. Les quitaron las prórrogas por estudios, tuvieron que ir a hacer la mili y se descabezó aquel movimiento, ¿no? Pero Joaquín Leguina, bueno, no era ni mucho menos un hombre que se pudiera observar que acabara en ETA, ¿no? Pero era un gran agitador y movía la facultad de arriba abajo. Incluso hubo algunos cursos en el que, de estudiantes en el que coincidía gente de ETA, gente de EGI, que eran las juventudes del PNV, algunos del Partido Comunista, porque claro, hay una cosa que luego no, en democracia no ha surgido, ¿no? Había una especie de espíritu común de todos los que éramos oposición al franquismo, ¿no? Y había una cortesía y una buena relación entre todos, que no se sabía bien a qué cada uno, pero se podía deducir un poquito de qué pie cojeaba las personas que estaban allí. Claro, yo hay una cosa ahí sobre la oposición al franquismo, ¿no? Que ha servido durante mucho tiempo para marcar ese punto de unión entre el Partido Comunista y ETA, ese momento como de medio colaboración, que ahora vamos a hablar en uno de todo esto venía a cuento. Gaizka me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un especial sobre el proceso de Burgos, que el 4 de diciembre se hace la efeméride?
Y toda esta larguísima introducción, que no es tan larga y que es muy disfrutable, viene a cuenta de ese proceso y de cómo ese proceso marca de alguna manera algo de lo que a día de hoy, 2020, seguimos todavía siendo, no digo que prisioneros, pero la falta de rotundidad por parte de la izquierda a la hora de deslindarse de ETA, si yo tengo, en mi cuñadez, mi ignorancia y mi absoluto desconocimiento técnico, que como estamos con un historiador y un protagonista, pues hay que ser un poco humilde, yo creo que donde se produce en inicial esa conjunción de intereses es en el proceso de Burgos, donde hay esa visión más amistosa, esa visión de simpatía hacia ETA. Es para mí un error estratégico bestial del régimen, el iniciar el proceso de Burgos, porque además, un año después, si no me equivoco, sería el proceso 1001, con lo cual todo se medio confunde. Si no me equivoco, el proceso 1001 es el... Coincide con Carrero Blanco, con el asesinato Sí, de Carrero es posterior. Blanco. Es 2 de años. diciembre del 73. Abel, Sí. tú tienes la sensación, viendo ahora retrospectivamente, o sea, haciendo un retrospecter así del libro, que cuando la represión franquista empieza a actuar de manera... empieza a moverse, ¿no? Contra los diferentes grupos que hacían oposición y de alguna manera los unifica. Es decir, les da una unidad de destino. Sí, bueno, en primer lugar, saludar también a Teo, que Hola. Oye, te pido perdón por lo mal que te traté por teléfono después de Para empezar nada. a ver. ¿Cómo? No, atención, salseo. ¿Qué es lo que ha pasado por teléfono? No. Teo ha sido súper amable y ha sido fundamental para la serie. Y de hecho, hasta digamos que en el último momento los actores tuvieron una comida, creo, con Teo para que les explicase cosas y nada, no. Teo fue muy sincero y me dijo que, sobre todo, que eran muy elegantes las conversaciones entre los etas de aquella época, que normalmente los tacos y las blasfemias y aquí había quedado como muy de guante blanco, ¿no? Entonces, eso, pero bueno, y eso que me lo quedo un poco como en el debe de la serie, ¿no? Que habría que hacer una versión con más, pero no. Habías conseguido un buen ambiente de la gente y tal, pero yo decía, aquí falta algo. Los tacos, claro, pero... las blasfemias que decíamos, que parecíamos unos seminaristas todos, y era verdad que casi todos eran seminaristas, pero nada más dejar la sotana, joder, como hablaban los seminaristas, eran los peores, ¿no? Y la brusquedad, la aparente brusquedad en el comportamiento y tal. Todo puta mentira, ¿eh? Todo era... Pero, señor Uriarte, usted sabe que en la ficción española ha habido algún ciclo, sobre todo en los 90, en lo que se intentó hacer un poco de más realista ese tipo de diálogo tan español, tan cargado de tacos, de hijo puta, sí. Me cago en tu puta calavera, no sé qué, que es muy típico de la conversación española y cualquier persona del extranjero te lo dice. Oye, pero ¿por qué habláis así? ¿Por qué os mentáis a los muertos y a la madre cada 2 minutos? Sí. Y cuando se trasladaba a pantalla o se trasladaba a la serialización de las televisiones, quedaba muy raro. Porque el medio es el mensaje. Exactamente. Sí, no, pero se podía, no, realmente, y también porque al final también, por ejemplo, sobre todo tirábamos mucho de testimonio escrito, ¿no? Y el testimonio escrito, normalmente, pues, la reconstrucción de diálogos del pasado normalmente era como bastante más elegante que la que... Sí, pero la relación personal era absolutamente canalla. No, lógico. Una pregunta, solo por determinar una cosa, ¿estos seminaristas seguían creyendo en Dios? Yo creo que no. Pero habría algún caso. ¿Usted cree que usted entre la cuarta y la cuando quinta? Yo entro en ETA, yo creo en Dios. ¿Y cuando sale ya no? No, a los meses digo, ¿qué tengo que ver yo con todo este cuento? Pero a los pocos meses. Yo supongo que a los compañeros seminaristas les pasaría algo por un estilo, ¿no? Tuve que meterme en una iglesia, pasar un buen rato allí, oí un sermón y dije, esto no tiene que ver nada conmigo. Y en ese momento, de una manera tranquila para una persona que había sido muy religiosa, ¿no? Ahí va Dios, pues agur, Benur, y ya nos veremos, ¿no? ¿Y nunca ha vuelto a sentir la llamada? No. Hombre, hay un pozo
marcado a hierro en todos nosotros. Fue la formación de... Iba a meter el taco correspondiente en estos momentos, pero no lo meto, porque el medio es el mensaje. Esto, una formación religiosa en la infancia y la juventud, brutal, brutal. Probablemente no habrá habido jamada de coco religiosa más brutal en toda la historia del catolicismo español que la que se produjo en el País Vasco durante el franquismo. Jesuitas, Loyola, ejercicios espirituales. ¿Carlismo? ¿Qué? ¿Carlismo, antiguo régimen? También. Es decir, nosotros, hasta la izquierda, el anarquismo español, una de las razones de que España tuviera el anarquismo más importante, sin duda alguna, es por el peso del idealismo religioso en el comportamiento de las masas proletarias y campesinas, ¿no? Esto, el radicalismo nuestro proviene de una formación religiosa. ¿El catolicismo? ¿De haber procesado mal la modernidad? Tengo un amigo judío, perdón, porque ahora ya estamos desbarrando, ¿eh? Tengo un amigo judío que dice, al país al que peor le ha sentado la modernidad es al país más católico del mundo, que es España. Dice bueno, que también tenemos los ortodoxos que les sienta muy mal la modernidad, como Rusia y otra serie de países de esa zona, ¿no? Pero... No, lo que me ha llamado la atención es que antes usted ha pronunciado la palabra protestante con un leve asco. O sea, ha dicho no. Si realmente lo que nos falta a nosotros es protestantismo. Es verdad que existe el puritanismo protestante, que puede ser tan cabrón como el catolicismo, el nacionalcatolicismo, ¿no? Tan rotundo, tan brutal, tan exigente, tan demoledor de vidas normales y civiles, ¿no? Tan criminógeno muchas veces, orientando a gente que debía ser normal al asesinato, ¿no? Cierta civilidad, no. Esa teología radical, profunda, desde la infancia, es algo que llevamos en hierro candente metido hasta las entrañas. Y en el fondo, hace días, dos viejos comunistas ya mayores que yo, decía, a ver si en el fondo lo que seguimos siendo, o por lo que fuimos, fue porque éramos unos integristas. Católicos, integristas católicos. Bueno, Irlanda quizá tendría algo que decir sobre Bueno, a ver, en Irlanda, yo he alucinado. Yo estuve en un congreso del Sinn Féin y yo me quedé alucinado, diciendo, hostia, eso podíamos ser nosotros. Mira, ya me ha salido el lenguaje de los pistoleros de ETA. Eso podíamos haber sido nosotros. Y... Porque, ¿qué eran? ¿Como la versión Apple de las organizaciones terroristas? Eran jesuitas metidos a pistolos. Entonces yo me vi y dije, ay va Dios, pero si esto es brutal. Además, ellos las hacían más gordas que los de aquí, ¿eh? Los de aquí las han hecho gordas. Ellos las han hecho más gordas, ¿no? Digo, el trasfondo religioso que tiene todo esto, ¿no? Luego, además, llamando a la violencia en el Congreso y luego, a la hora de discutir la ponencia sobre las condiciones de la clase trabajadora, no había manera de mover una cosa que tenían desde 1917, que decía que la política social del movimiento Sinn Féin era la que dicta la Santa Madre Iglesia Católica. Manda narices. Pero luego ponían 60 kilos de dinamita en un edificio con civiles, ¿no? Bueno, a ver, que le estaba preguntando a Abel. Sí. Vamos a ver si... Porque... Sí, pongamos orden. Pues no, mejor, cuanto más de eso... Lo que pasa es que yo me estoy dando cuenta de dos cosas. Uno, que Gaizka y Abel son muy educados y no se están dando cuenta de que aquí
te pasan la bola y a machacar el aro a 2 manos. Abel, Bueno, yo encima creo vienes que- vienes con sudadera. Como Yo, el- no, la ciudadana tiene una explicación, es que más bien ha sido que pensaba que era más tarde y me he acordado del último momento. Entonces, digamos, ni siquiera he tenido el punto de. O sea, estoy Bueno, en pero versión a ver, doméstica. trabajas en el mundo audiovisual en España, se supone que eres un poco pues, como de Podemos, así, que te gustan los porros, o sea que... No, perdón, o sea, estoy haciendo No, broma. no, me parece interesante, me parece bien que generes esa. Hay que generar máscaras ¿Eres en el fachita? ámbito. ¿Eres fachita? ¿Tú eres fachita? Hombre, no, yo creo que más allá del uso abusivo de este término, que al final ya se puede adjudicar a cualquier cosa, pero yo creo que todavía le mantendría digamos, la repulsa al término fachita. Pero sí que de alguna manera, digamos, no, me gusta, digamos, transgredir, digamos, el pensamiento. Yo soy catalán y entonces de alguna manera, pues, digamos que no soy para muchos no sería un buen catalán, digamos, ¿De dónde eres? de Barcelona soy. Ah, pues mi mujer también es de Barcelona. Mis hijos se llaman Carmen, Manel y Adrià. Y vivimos en Madrid, con lo cual somos un ejemplo de esa España dialogada. Bueno, claro, lógico, ¿no? Está bien. Aparte tiene mérito. O sea, yo vivo ahora en Escorial, en la guardería de mi hija había una Metz, un Odey, más allá de, o sea, nombres vascos así, o sea, que de alguna manera sí, eso sigue vigente, ¿no? Pero ¿A que nadie les ha intentado cambiar el nombre? No, en absoluto, no. No pasa en otros Pero territorios. tiene más mérito hoy en día poner los nombres catalanes, ¿eh? Yo creo que está menos popular en este Sí, momento. pero es que yo he pensado una cosa. Mira, les voy a poner dificultades. Es Claro, una cosa de... se curten. Claro, exactamente. Es decir, ellos van a tener toda su vida que caminar una cuesta empinada y eso, pues, o derrota o victoria. No hay término medio. No vas a poder andar por la ladera. O sea, o arriba o abajo, pero no, nada Estás en por el medio. foco, ¿no? Estás en el foco. Oye, Abel, ¿tú Es crees que un poco. en el proceso de Burgos, Sí. vamos a explicarlo un poquitín, pero muy, muy poquitín, ¿eh? Es decir, el proceso de Burgos es que coge el régimen franquista, la dictadura, en el año, si no me equivoco, debe empezar en el 70 y luego el 71, ¿no? No, bueno, creo que lo vivió los habla mejor, pero es en diciembre del 70 y dura, digamos, es famosa el indulto en Nochevieja, la Nochevieja de el día 30 de diciembre. Sí. Y entonces, ¿qué es el indulto? ¿Qué coge el régimen? El régimen coge y dice, uy, voy a coger aquí a los etarras, los voy a empaquetar y les voy a hacer un macro proceso. Error. Yo creo que eso lo puede explicar muy bien Gaisca ahora después, porque él de alguna No, pero manera... yo lo que te preguntaba políticamente, ¿Ah, sí? no porque tú vives en un mundo artístico, ¿vale? Del que tienes que ser plenamente consciente, como lo soy yo, de que hay una determinada sensibilidad en Cataluña también, en Madrid también, en Almería también, incomprensible, sobre todo de una parte del espectro de la izquierda, dedicándote al mundo al que te dedicas, estás mucho más expuesto que yo, que trabajo en la Consejería de Economía de Madrid, a una determinada sensibilidad de izquierdas que de alguna manera ve con una pequeña simpatía todo esto de, bueno, la ETA, es que atentaban contra el régimen, es que buscaban la libertad contra Franco, es que. Y esto Bueno, pero dura hasta claro, nuestros días, ¿o no? Bueno, yo creo que primero, pasado rápido por el estereotipo de la gente de la cultura, que hay de todo y realmente, pues afortunadamente, y al final es todo tan diverso como cualquier otro ámbito, ¿no? Y al final, pero sí que de alguna manera, lo que creo que sí que de alguna manera es que una cosa muy importante del terrorismo, del fenómeno terrorista, y lo puede explicar muy bien seguramente Gaisca y Teo, es que es una cuestión que tiene que ver mucho con la propaganda, ¿no? La serie intenta mostrar esa voluntad de aparecer en los medios de comunicación, de darse visibilidad. Y realmente el proceso de Burgos y probablemente el atentado de Carrero Blanco son dos elementos propagandísticos increíbles para probablemente los más decisivos o icónicos de lo que se podría llamar el antifranquismo en esa época, con lo cual es lógico que tuviese un impacto en el resto de España o en otras organizaciones, etcétera, porque era realmente esa idea de la vanguardia, ¿no? Que siempre se dice, pues realmente, pues probablemente, no sé, no tengo que decirlo yo, pero probablemente lo fue o tuvo ese impacto, ¿no? Entonces, claro, eso de alguna manera, yo creo que es muy importante contextualizar, ¿no? La serie, por ejemplo, La línea invisible, una de las dificultades que tenía era contextualizar en los 60 la ETA de esa época, cuando el referente de todo el mundo en España, de imaginario colectivo, obviamente, estaba, pues bueno, pues con toda la ETA que De las los últimas 70. décadas
bueno, y claro, los 80 y los 90 y bueno, por desgracia hasta hace 4 días, ¿no? Sí, pero Entonces, yo creo que yo te agradezco mucho, te agradezco mucho como creador de la serie 2 cosas. Uno, dejar de practicar el escapismo que nos es tan querido a la ficción nacional. Oiga, joder, hable de aquí. O sea, que es una cosa que yo creo que... ¿no? Claro. Pero en novela, o sea, en todo, o sea, toda la ficción nacional practica desde hace décadas un escapismo. No te hablo sobre ETA, te hablo sobre la corrupción o sobre el narcotráfico. Y creo... está cambiando, Pedro. Eso es lo que iba a decir. Hay una generación... Hay una ficción ahora con marchamo de calidad y que tiene aspiraciones de calidad y creo que las cumple en buena medida, pues están haciendo pelis pues, como la que se ha hecho sobre Paesa, sobre el 92 se han hecho pelis, sobre incluso pelis que siendo de otro género, como puede ser un thriller o un policíaco, como La Isla Mínima, tiene una lectura sobre la transición muy particular, ¿no? Porque es una lectura más compleja de lo que solía ser antes la norma. Entonces yo creo que sí que se está moviendo, se ha movido bastante en los últimos 10-15 años. Yo es que creo que lo que decía Abel, perdona, sí. y la segunda cosa que te quería agradecer es que hayas hablado de pluralismo. Es decir, oiga, el arte debe ser plural y por lo tanto tiene que haber muchas voces. No es que no es que tenga que haber una, tiene que haber muchas. Y yo creo que sois de los primeros, si no los primeros, yo me comí todo el cine español de los 90. Y no hace falta que te explique, porque lo habrás visto y habrás visto cuáles eran las referencias estéticas en los relatos del héroe que se hacían en los 90. O sea, hay un relato de Juan Madrid que se adapta al cine en donde directamente el protagonista antihéroe es el terrorista y creo que ha habido muy pocas narraciones y creo que La línea invisible es de las... Luego otra sobre la fuga del penal que es de... La fuga del penal de Segovia, en donde es una película de fugas, pero donde los terroristas o los presos son... Bueno, entonces, sí, eso el compañero de Gaisca, Santi de Pablo, que ha estudiado mucho toda la producción de cine y televisión, lo que venía a demostrar un poco era esto, que digamos, por ejemplo, la presencia de las víctimas era inexistente absolutamente. O sea, la única víctima que aparecía era Yoyes, que tenía que ser una etarra, que tal, y la única que tenía el único personaje. Entonces sí que todo eso, incluso, por ejemplo, aparecían temas, por ejemplo, hay películas sobre venganza de víctimas que no ha sucedido nunca, documentadamente no ha habido ningún caso. Entonces hay como por lo menos 2 o 3 casos de relatos sobre eso. Entonces sí que de alguna manera yo creo que es momento de, por desgracia, los larguísimos capítulos que hay de ETA, pues de abordarlos en lo que se ha hecho en Irlanda. Habláis de Irlanda, pues Irlanda, en el mundo anglosajón, han observado, han hecho grandes películas y entrando muy en el nombre del padre. Sí, y muchas no. Entonces, realmente, pues aquí tenemos ese déficit, ¿no? Entonces, sí, yo creo que un poco a lo que decías, yo creo que hay una cosa muy importante ahí. Hay una cosa, de hecho, que me parece interesante que nos pueda contar un Teo, porque, por ejemplo, en ese juego que tú decías sobre la interpretación de la izquierda respecto al proceso de Burgos, ETA y tal, ese equívoco, ¿no? Hay un momento, el momento clímax, momento decisivo, yo creo, eso también lo ha contado Gaisca, ¿no? El momento decisivo del clímax del juicio de Burgos, ¿no? Es el momento de la intervención de Mario Naindía, que aparte es el que está grabado, no sé si está... Y es el momento como importante. ¿Quién es Mario Naindía? Aquí tenemos a Gaisca. No, pero es que si no la gente lo va a escuchar. Sí. Explícalo. Bueno, que aquí Teo, amigo íntimo, y Gaisca, que está en la fundación. Bueno, ellos, no, joder, pero coño, Abel. O sea, sí, bueno, no. Dilo esa tú, figura coño. fundamental, hombre, que yo creo que es una figura, está con Teo, es compañero de correrías de Teo en esta ETA de post-quinta asamblea. Después pues, también toman un gran protagonismo cuando después de lo que pasa con Xavi y Meritón y que Scooby un poco, que era como también un poco a ponerse al margen, ellos toman mucho protagonismo ahí, creo, en esa dirección de ETA después del verano del 68 hasta abril del 69, que son detenidos. Y luego, pues yo creo que tiene una importancia capital en el juicio de Burgos, un liderazgo con otros, pero un liderazgo importante. Y luego, pues bueno, que os voy a contar, es una figura fundamental de la transición. ¿Y por qué esa intervención es clave? ¿Por qué tú, para ti, haces esa interpretación? Yo creo que es clave, es la interpretación icónica, porque es la que está grabada, creo que es la, si no, que me corrija, Teo, creo que es la última. Y en la manera, creo que se habían repartido, había un guión muy escrito respecto a lo que tenía que ser las intervenciones
de cada cual, que cada uno trataba un tema, etcétera, y el momento clímax es el momento en que se levanta Mario Naindia y canta el Eusko Gudaria, que el himno del soldado vasco, ante el tribunal. Es la famosa, la escena icónica que el Troncoso, que es el fiscal, con las familias, ¿no? Sí, saca el sable y cantan todos, etcétera. Entonces, claro, me parecía muy interesante el debate que yo había escuchado, que decía Teo, que había contado Teo y que también pues, Gaisca lo ha recogido alguna vez, que era respecto a cantar el Eusko Gudaria o no. Claro, el Eusko Gudaria al final es ir a la esencia del nacionalismo vasco, es el Telésforo Monzón, que es una figura muy importante, siempre habla de los Gudaris de ayer y los Gudaris de hoy, ¿no? De una manera, o sea, intentando buscar una especie de, bueno, pues esa especie de testigo, ¿no? De los Gudaris de la guerra civil, pues ahora los etarras, ¿no? Esa especie de eterno, ¿no? Que es una muy... ¿Cuándo nace la figura del Gudari? Yo ahí, eso tendría que decir un poco Gaisca, ¿no? Gaisca, dale. ¿Dónde nace la figura, la idea de que los vascos, por cierto, único ejército que se ha rendido ante un ejército italiano en la Europa del siglo XX, que es un hito, ¿no? Y que sin embargo tienen esta conciencia de sí mismos como una cosa muy guerrera, muy... tal. O sea, ¿de dónde nace esa rola? El Gudari Gudari, que significa guerrero en castellano, el que hace la guerra, era el apodo de Elias Gallastegui, que era el dirigente del sector radical del PNV, ¿no? Que se extiende. Que en la guerra civil, los milicianos adscritos al PNV o a ELA, es decir, a organizaciones nacionalistas, son aquellas que adoptan el nombre de Gudaris, ¿no? Serían los milicianos nacionalistas. Y a pesar de que en el plano militar no tienen una victoria y son bastante modestos, la épica de los Gudaris se forja ahí, se forja la guerra civil, ¿no? Después se va a crear el simbolismo del Gudari, se va a hacer propaganda, se va a hacer el Gudari Eguna, el día del Gudari, que era el PNV en los años 60 y luego lo copiará ETA. Pero en realidad la figura del Gudari es un símbolo adscrito sobre todo al Partido Nacionalista Vasco y ETA lo va a vampirizar. Perdón, detente un segundo ahí. Es una figura escrita al mismo Partido Nacionalista Vasco que pacta en el cerco de Bilbao, si no me equivoco, las condiciones de derrota o de pacto y jode a los asturianos. Porque una parte sustancial de la represión que se ejerce en Asturias viene porque los asturianos no pueden traspasar la frontera porque el PNV decide, el jodido PNV decide, los Gudaris deciden que se rinden ante el ejército italiano. Perdón que diga esto, pero es que como asturiano me toca bastante los huevos. Es curioso porque además... Está Teo sufriendo porque dice, no es verdad, no es verdad. Es verdad, pero no es verdad. Uriarte, nos jodisteis a los asturianos pavino. Vamos a ver, mi padre no era Gudari, mi padre era de los republicanos, pero te voy a decir una cosa. Menos mal a que en el ejército vasco llegaron asturianos a defender esto. Y en gran medida Archanda se defiende por los asturianos. También es verdad que fueron los que quisieron volar los Altos Hornos y fue la única acción militar digna del PNV, bueno, digna, que se puede decir que hizo algo de frente, que evitó que los asturianos volaran los Altos Hornos, ¿no? Pero los asturianos estuvieron aquí, en el País Vasco, y menos mal. Pero estamos intentando criticar el nacionalismo, ahora vamos a sentirnos todos herederos de nuestro... Yo como por fortuna tengo como herencias muy cruzadas y mezquizas, pues no me siento... Pero porque vosotros sois fenicios. Entonces, pero una cosa, desde un principio... Yo tengo de muchos lados. Pero desde un principio de la guerra civil... Estáis con el rollo mediterráneo del arte, las artes, la música, el rollo fenicio, o sea, normal. Desde un principio de la guerra civil... El PNV tiene contactos vía Vaticano para un posible armisticio unilateral de sus tropas con el franquismo. Y es más, en Álava y en Navarra, el PNV se puso a favor del alzamiento. Bien es verdad que forzado por los militares que habían vencido, ¿no? Pero fue dudosa la actitud del PNV a lo largo de la contienda. Y cuando llegó lo de Santoña, bueno, era evidente que ya desde la caída de Bilbao ya iban a llegar a un pacto.
Bueno, pero Yo que sea... le preguntaría, Sí, a sí. Teo, que comente ese episodio de lo del tema del himno del Gudari, porque también creo que hay 2 estrofas, ¿no? Eso me lo había contado Gaisca, y eso es muy interesante. Hay 2 estrofas. La primera es entregar la sangre por Euskadi y la segunda ya es más poética, más abertzale. Y entonces se decidió que no se cantaba la segunda estrofa, solamente se canta la primera. Por aquello de que en esos momentos ya la gente que estábamos en Burgos habíamos hecho opciones izquierdistas claras frente al nacionalismo tradicional. Vale. O sea, voy a decir una cosa que quizá se entienda mal. Creo que ETA ha tenido hitos comunicativos, como los que ha explicado Abel, que es verdad que consistían en matar gente, pero que tenían una dimensión comunicativa. El asesinato de Carrero Blanco, Melitón Manzana, bueno, no vamos a reexplicar aquí. Esos asesinatos que se producen antes de la llegada de la transición tienen una cierta simpatía por la izquierda. O sea, yo esto lo he visto. Es decir, a mí no me lo tiene que explicar nadie. Hay gente en Madrid, hay gente tal que decía, bueno, es que estaban luchando por la libertad y demás. Yo vuelvo otra vez a ese fenómeno que implica el proceso de Burgos, que no lo hemos contado muy bien, es que, si no me equivoco, señor Urriate, a ustedes les empaquetan en un macroproceso. Y entonces, ¿cuánta gente hay encausada y qué diferentes crímenes habían cometido? Porque aquí, en el proceso de Burgos, había gente que había pegado tiros y que había matado gente, y otra gente como usted. Bueno, yo tampoco estaba por pasar a un ciego de una acera a otra. Pero lo cierto es que fueron 16 personas, 2 sacerdotes que no tenían, en un caso, el delito de propaganda. Un muchacho, Gesalaga Galarreta, que llevaba un mes en organización y que su desgracia era que estaban conmigo y otras personas en Mogrovejo, donde nos detuvieron. Hicieron un gran proceso para llamar la atención, porque lo que no hay que olvidar es que también ese proceso era una especie de arreglo de cuentas entre un sector del franquismo que quería prolongar el franquismo una vez muerto Franco y lo que ellos veían como un peligro muy grande, que era todos aquellos que empezaban a olvidarse del glorioso movimiento nacional y de la guerra y querían encauzar España no hacia una democracia, pero a liberalizar políticamente España. Y eso lo querían cortar. Es que el rey, que ya está, si no me equivoco, en ese momento nombrado no como sucesor, no me acuerdo exactamente cuál es la fórmula. Sí, está nombrado como sucesor en el año 69. Exactamente. Carlos. Entonces, él en una entrevista en el extranjero dice lo de que, bueno, que el régimen que él tal sería una democracia o democrático, ¿no? Y es donde hay una parte del régimen, como usted bien explica, que empieza a decir, o sea, fíjese el paralelismo. En ETA teníamos la carrera hacia los extremos, lo van a liderar los que más radicalismo aporten a la organización, y en el franquismo empieza a haber también esa contradicción interna entre el aperturismo, vamos a llamarlo así, que es esa especie de vamos a tratar de incorporar a España cuando fallezca el dictador a una especie de proceso de reforma, y la gente que estaba encantadísima de la vida con el régimen autoritario, dictatorial, y entonces empieza en una serie de años sucesivos a producirse como una especie de procesos. Esos síntomas de debilidad del régimen le hacen caer en la comunicación, en la visibilización de ETA. Exactamente. Y crear Ese el proceso. Ese es el tema. Para buscar adhesión y reconducir hacia, digamos, comparándolo con Portugal, un caetanismo sin Salazar, un franquismo sin Franco, una vez que Franco haya muerto. Claro. El problema y el prestigio de ETA en gran medida viene provocado porque ese sector del ejército, los muchachos de Carrero Blanco, le hacen tal propaganda a ETA durante esos años que anima a ETA a tener determinado éxito en la sociedad. Y tiene tanto éxito que todo aquel que no era franquista
tenía una buena consideración sobre ETA. Es decir, mis padres cuando iban a Cáceres no iban con la cabeza agachada cuando yo estaba en la cárcel. En general, había una buena opinión de ETA en toda España. ¿Por qué? Porque eran 30 y tantos años de dictadura ya, y el que no era franquista estaba ya hasta las narices, ¿no? Entonces, joder, estos chavales que, bueno, pueden ser unos alocados, pero por lo menos plantan cara, por lo menos plantan cara. Y ese fue una de las razones por las que el proceso tuvo una sobredimensión, que era lo que consideraba un India que dirigió el proceso. Si nosotros vamos allí y nos callamos, bueno, un proceso más importante y tal. Y además es probable que la prensa internacional a la que se le había dado permiso para acudir hubiera dicho, gran proceso en España, tal, tal, tal. Y probablemente no nos hubieran echado pena de muerte. Pero como lo respondemos y nos echan pena de muerte, la opinión pública que no estaba con Franco se siente comprometida, se siente acusada de su pasividad, ¿no? Y la gente sale a la calle, y el que no sale a la calle dice, joder, es que este régimen no puede sobrevivir. Y si quedaba dudas durante el proceso de Burgos, cuando se produce el asesinato de Carrero Blanco, la gente dice, todavía más gente que procedía del franquismo dice, o a esto se le busca una salida que no tenga que ver con los muchachos de Carrero Blanco, el sector más radical del ejército, o en España va a haber un enfrentamiento civil. Y luego ya cuando se produce la revolución de los claveles, está claro que, como dijo un pope del periodismo del régimen, Emilio Romero, España o empieza, la ciudadanía española o empieza a ser gobernada por sí misma o esto va a ser el caos. Y no cabe duda que por error del franquismo, ETA es protagonista de una serie de hitos que aceleran o demuestran que el franquismo no tiene supervivencia. ¿Ustedes tenían defensor? Sí, y además defensores de todos los colores políticos. O sea, en un principio hasta la democracia cristiana, no solamente la izquierda, ¿eh? La democracia cristiana. Tenían abogado defensor, pero era un juicio militar. Sí, sí. Vale, es que esto era la diferencia que yo le iba a contar. Esa era la diferencia con lo de la posguerra. Que en la posguerra los defensores también eran militares. Bueno, y eran militares del régimen. O sea, no, bueno, sí, por supuesto. No eran militares republicanos los que defendían a los que habían defendido la República. A ver, el juicio de Sarasqueta también es así, ¿eh? El juicio de Sarasqueta, por ejemplo, que ¿En qué año? Sarasqueta, que es en el año 68, es lo de Pardines. El juicio de Sarasqueta, que es él lo defiende, lo cuenta Vandrés, porque Vandrés va como ayudante, pero el que lleva... 68, sí. Sí, el que ponen de abogado en ese caso, y también era un consejo de guerra, era un militar. Sí. Es verdad. Bueno, es que es una de las características en la represión franquista, la represión política, tiene esas tres fases, ¿no? que os decía. La primera, la desformalizada, la de represión violenta, política. Luego están los tribunales militares, en los que está mi padre, que le juzgan en el 60, y que entonces le asignan lo mantienen en cuerda de presos aislados. ¿A ustedes les aislaron? Sí, bueno, al principio yo estuve un mes aislado. Un mes aislado, bueno, como a mi padre. ¿Le metieron en celda de castigo con esta...? Sí. Bueno, pues la celda de castigo... Primero 13 días en comisaría y después 17 días en celda de castigo. Que para los que no lo sepan, mi padre medía 1,80, ¿vale? Entonces la celda de castigo lo que era una celda de 2x3... Sí, dígame. No, que las celdas no eran como las que conoció tu padre, eran algo mejores, ¿no? Pero de todas maneras, después de haber recibido un buen unte, te quedas 17 días absolutamente... que te entregan un plato con unas alubias y un chusco de pan y ahí te quedas todo el día rumiando lo que te va a venir encima. Y lo que le hacían en los 60, los de las celdas de castigo, era que la celda de no sé si era 4x3 o algo así, le metían una reja interna, ¿vale?
O sea, la misma celda le metían una reja interna que se fijaba al techo y al suelo y entonces la dejaban recluida en 2x3. Entonces, no, perdón, en 2x2, perdón. Entonces lo que pasaba es que, claro, mi padre, que era muy alto, tocaba con los pies y con la cabeza cuando tenía que dormir. Y les pasaban, a ver si coincide, un cubo de agua y un cubo para hacer las necesidades porque no podían salir de la celda. Y entonces tenían que estar recluidos dentro de la celda. Comparado con las condiciones de tu padre, yo estaba en el Palax. Bueno, a ver. Tenía retrete y me daban Bueno, por cierto, en un plato. Mi padre luego salió al penal de Burgos, por cierto, cuando sale al penal de Burgos, y es cuando se hace la primera huelga de hambre de presos políticos de toda España. Porque hay un tal que le pega una hostia a uno y entonces se ponen todos en huelga. Y estaba en la comuna con Ibarrola, con Mújica, y no me acuerdo quién era el tercero. Y eran los Vidal de Nicolás, probablemente, pues no, que fue otro de la cuadrilla. Y eran los que, vamos, que comían a Dios por una pata y que los llamaban los vikingos. ¿Usted con quién estaba en la celda? Porque cuando a usted le condenan, bueno, perdón, porque estamos dando mucho salto, lo meten en cuerda de presos, lo mantienen aislado, les llevan, ya, ¿ustedes pueden visitar al juez? O sea, ¿pueden visitar a su abogado o su abogado les puede visitar? No, esto... ¿Y cómo organizaban el juicio entonces? Porque ustedes han dicho que se lo repartieron. Vamos a o ver, hablaban. El primer mes yo estuve absolutamente aislado. A raíz de poder comunicarme con mi familia, ellos buscan un abogado, que por cierto era un prohombre de la democracia cristiana, que luego tuve que cambiar, pero que él tenía mucho interés en defenderme. Y teníamos ya, a partir de ese momento, comunicación con el juez, con el abogado, en el locutorio que se llamaba de abogados. Y preparábamos con los abogados lo que iba a ser... O sea, ustedes utilizaban al abogado como mecanismo de organización interna entre los diferentes presos del proceso para hacer la estrategia. El error por parte de los militares fue que prácticamente todos los presos del proceso de Burgos estuvieron todo el tiempo juntos en Burgos. Está. Ni siquiera necesitaban contactos, esto. Ustedes, perdón. O sea, me dice que usted, los junta. Bueno, es que esta es la razón. Mi padre siempre me explicó que, claro, cuando tú juntas a 200 tíos convencidos en un penal, entre canciones, clases de materialismo histórico, pues apoyo entre compañeros camaradas, aquello no lo rompe ni Perry. Entonces, el modelo de dispersión de presos de ETA viene de gente que ha vivido lo que son las cárceles con comunidades fuertes marxistas y dicen, no, a esta gente hay que mandar 3 Enrique pallidos. Mújica, que estaría con tu padre, Enrique Mújica, que estuvo con tu padre. Claro. O sea, dice, oye, pero... el padre de la dispersión. ¿Y por qué? Porque dice, oye, como juntes a 200 tíos, que mi padre siempre dice, lo pasé peor en los jesuitas que en la cárcel. Un compañero mío, que le conoce Gaisca, José Luis Talvide, tenía pesadillas en la cárcel y resultaba que en esas pesadillas los funcionarios no eran funcionarios, eran los frailes de su colegio con gorra de plato. Lo que hace la mente. Bueno, entonces, los militares cometen el error incomprensible de juntarles a todos ustedes. Abel, dale. Estás silenciado, es lo único que te digo. O sea que, espera, Abel, que estás silenciado, por favor. Ahora. Sí, yo creo que es interesante que Gaisca comente un poco sobre el tema, porque él ha hecho descubrimientos recientes sobre esta idea que yo también tenía un poco en el imaginario de que el régimen, que es una especie de ente, ¿no? Que también ya he dicho Teo que había como enfrentamientos dentro. Yo creo que Gaisca ha entrado un poco más, ha descubierto cosas, ¿no? Sobre lo que rompe algunas ideas preconcebidas que yo mismo tenía respecto a cómo se gestó esto, ¿no? Entonces, porque había como... Y yo creo que no solamente era una cuestión de democracia o continuismo, también había muchos intereses económicos, ¿no? O sea, por ejemplo, la búsqueda de encontrar pactos con la Unión Europea, con el mercado común o se bien aceptados a nivel internacional también tenía que ver con los negocios de muchos que estaban en el régimen. Entonces, yo creo que también tiene que ver... ¿Puedes explicar eso, que no lo he entendido?
Bueno, creo que había también ese pragmatismo que, por ejemplo, claro, hablábamos de Carrero Blanco, pero Carrero Blanco al final era, aunque era el protector un poco de los tecnócratas, ¿no? De alguna manera, de algunos ministros tecnócratas. Entonces, precisamente, bueno, Gaiscas sacó hace poco, y además yo creo que ha tenido como también salida en prensa, la historia de cómo se intentó sobornar a Troncoso. Entonces, porque había intereses que tenían que ver, por ejemplo, pues con y de hecho el hecho de que hubo el indulto y se hiciese eco de las presiones internacionales es porque habían intereses importantes que no tenían que ver solamente con cuestiones ideológicas, ¿no? También tenían cuestiones con cuestiones más pragmáticas, ¿no? De cuál era la presencia de España en el mercado común, en Europa, etcétera. Entonces yo creo que Gaisca tiene ahí como más conocimiento de esto. Gaizka, entonces cuéntanos, hubo un soborno, pero seguro que para condenar más fuerte a los etarras. No, al contrario. Lo ha explicado Teo y claro, nosotros hablamos del régimen como si fuese algo monolítico, pero no es así. El régimen, como cualquier Estado, tiene dentro familias, intereses, organismos, competencias entre ellos y en el franquismo lo pasa lo mismo. Entonces, el sumario del proceso de Burgos no organiza el régimen ni el gobierno, organiza la Audiencia de Guerra de Burgos, que son los jurídicos militares de Burgos, por su cuenta. No es una iniciativa del gobierno, es una iniciativa de un grupo de militares concretos que lo hacen por dos motivos. Por un lado, por economía procesal, es decir, que normalmente los jurídicos militares suelen agrupar todas las causas que tienen que ver con el mismo. Segundo lugar, porque Troncoso es el auditor especializado en ETA. Y tercero, porque sí es cierto que en la Auditoría de Guerra de Burgos sí querían dar un escarmiento a ETA y creían que así lo podían hacer. Pero claro, mientras esto pasa a la Audiencia de Burgos, como ha adelantado Abel, el gobierno de España tenía justo lo contrario. El gobierno estaba formado por los tecnócratas. Desde el 69 hay un cambio de gobierno. Se aprueba 69, perdón, 62, 63, ¿no? No, pero cuando se cambian y se ponen a todos los tecnócratas, los que hablan de los del Opus Dei, el gobierno del Opus Dei, es 69. Hay un cambio de gobierno, yo creo que cambian la mitad de los voy a jugármela tanto que voy a cometer el error de llevarle la contraria a un historiador sobre su tema. Y te voy a decir, voy a decir antes de buscarlo en Google, yo tenía entendido, o sea, no lo busques tú encima, no te jode, o sea, vamos a ver. 29 de octubre de 1969. Por si acaso, ¿no? No, pero yo te voy a decir cuál es mi interpretación. O sea, Carrero Blanco llega al gobierno en el 62 o así. Que sí, son... pero el nuevo gobierno, en el que hay solo ministros de su cuerda... Sí, bueno, hombre, ya, joder. Sí. Bueno, pero de su cuerda... Ya, pero eso ya estamos hablando de los coletazos finales del reformismo, pero el gran programa aperturista con el plan de estabilización del 62 es a partir de los 60, donde primero están los gobiernos de militares, que son los que, o sea, los cuatro, si no me equivoco, los cuatro primeros gobiernos del franquismo, después del golpe, a partir del 36... No, del 39 creo que es, se configuran a través de, esencialmente, ministros militares. El gran corpus del Ejecutivo de Franco son ministros militares y es con la llegada de los 60, el plan de Carrero Blanco y los aperturistas, que empieza ese proceso de reforma paulatina de España. Otra cosa es lo que estáis diciendo vosotros, que es cuando Carrero Blanco ya son todos de él, si estoy entendiendo bien. Sí, bueno, claro, es en ese momento hasta que lo matan, ¿eh? O sea, el único claro, que pero fijaros en la interpretación. Era Díaz Navarro, el único que no era de su cuerda, digamos. Pero fijaros un poco en la interpretación, que a mí me gustaría que los miembros de esta mesa, Jorge incluido, me dijeran, ¿pero a Carrero Blanco lo matan porque es un duro del régimen o porque en realidad es un reformista que puede hacer viable el régimen? Al Carrero Blanco lo mata porque tenía la costumbre de ir cada día a misa al mismo sitio y no cambiaba las costumbres y era muy conocido eso. Y también porque de alguna manera había información de eso y por lo que parece, pues Eva Forés, etcétera, pues lo sabía y se lo comunica a Argala y eso lo organizan así. Pero accidental. Todo ese elemento de conspirativo yo creo que se ha ido desmontando con el paso del tiempo hasta demostrar que, bueno, pues que estaba muy a mano y era muy fácil. O sea, tardaron casi 2 años en preparar el golpe y nunca cambió de costumbres. O sea, ese señor cada día salía a las 8 de la mañana, iba y hacía lo mismo, ¿no? Entonces, eso fue bastante decisivo en que fuese él la víctima principal. ¿No? No, que a Carrero lo matan porque pueden y además esto que estaba contando él... Sabes que tenemos un amigo común que
por cuestiones familiares fue muy cercano a ese momento histórico del atentado de Carrero Blanco, y que ha estado de hecho aquí con nosotros en el podcast, y que te cuenta esto exactamente de que estábamos hablando, que las precauciones que tomaba Carrero eran mínimas y no quiso cambiar sus costumbres hasta el final. Sí. Una pregunta, Teo Uriarte, señor Uriarte, ¿usted cree que fue, o sea, lo que hace la izquierda es interpretar que el matar a Carrero Blanco precipitó el final del régimen? ¿Usted diría hoy que eso es cierto? Sí. Joder. Espero que se me oiga porque ha habido un momento que Sí, se le oye perfectamente. Bien, esto sí, aunque esa no era la voluntad de ETA. A ETA se le pone muy fácil el atentado y posiblemente porque hay gente que había salido del Partido Comunista que les indica que Carrero Blanco va a misa todos los días y que es muy fácil. ETA hace el atentado, pero no pensando en facilitar la llegada de la democracia o que cambiara el régimen. No, yo creo que lo hace porque es gran equitza, es una gran acción y eso va a favorecer sus intereses. Yo creo que incluso en su folclore de victorias está un poco rebajado lo que supuso el asesinato de Carrero Blanco, porque efectivamente hicieron cierto favor a la democracia llevando a cabo ese atentado. Pero cuando hemos tratado la personalidad de Carrero e incluso cómo se produce el proceso de Burgos, hay que olvidarse de ciertos esquematismos. No todos eran negros ni todos eran blancos. El Carrero Blanco podía ser, en lo económico, un hombre que veía que la autarquía no tenía futuro y que tenía unos amigos y compañeros del Opus Dei con capacidad de relanzar la economía española, pero sin embargo, en los momentos de crisis, de dudas o de problemas, él iba a echar mano de los sectores más reaccionarios del régimen para seguir defendiendo la naturaleza dictatorial del régimen. Es decir, que una cosa no quita la otra. Es más, Carrero Blanco, en los consejos de ministros en el que se iba a tratar la conmutación de penas de muerte, tanto en el año 70 como en el 75, se presentó voluntario si es que había que firmar las condenas de muerte y que Franco le cediera el ejercicio real de la presidencia del gobierno, que a Franco no le gustaba cederlo. Vale. O sea, pero también, por ejemplo, paradójicamente, cuando mataba a Carrero Blanco, a quien nombran presidente era precisamente al ministro de Gobernación, que era el único que no era de su cuerda, que era Arias Navarro, que además lo ascienden, ¿no? Que había sido un desastre absolutamente, porque que hubiesen estado durante no sé cuántos, casi 2 años ahí, los etarras cruzando Madrid, pues a veces lo ascienden y Daguán era, y echan a algunos de los ministros que eran más de la cuerda de Carrero, ¿no? Entonces, todo tiene muchas... yo creo que lo es muy interesante, y estaba ahí como Gaisca contando, ¿no? Es precisamente ver todas esas paradojas o contradicciones que rompen muchas veces una idea muy... más esquemática, ¿no? Yo creo, a mí me interesa la representación, ¿no? Y yo creo que es muy interesante cómo se representan las cosas y, claro, verlas con sus aristas y sus complejidades, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Yo creo Gaisca puede contar lo que tú habías dicho antes, Abel, de ese movimiento interno para intentar hacer ese soborno, porque... pero el régimen condena a quien intenta sobornar al final. No, pero le empura. A ver, ¿cómo? En el 69, nuevo gobierno, tecnócratas vinculados muchos a la Asociación de Propagandista Católica o al Opus Dei, se están acercando a Europa, a la Comunidad Económica Europea, quieren hacer pactos con ellos y de repente les aparece el proceso de Burgos, que no es algo que ellos han buscado, es algo que de repente les surge por la guerra de Burgos. Para ellos es un marrón, porque saben que van a tener problemas con sus socios o posibles socios europeos y por tanto quieren neutralizarlo. Y la manera que se les ocurre, la más burra, es que el ministro de Información y Turismo, manda a un alto cargo del ministerio a Burgos, al auditor de guerra, que es una especie de fiscal, y le ofrece un puestazo en Madrid de vicepresidente de un banco público si no pide condenas de muerte. Es decir,
si se olvida de eso y simplemente pide cadena perpetua. Es decir, un ministro pidiendo eso. ¿Qué pasa? Que el fiscal que tocan, que es Troncoso, dice que ni de coña. Que si la ley pone pena de muerte, él va a poner pena de muerte y que le zumben. El error del periodista, de este delegado del ministro, es que lo repite, lo cuenta luego en un bar y hay militares delante. Así que, como lo cuenta en un bar, los militares le denuncian y le encausan. Y con él encausan a su ministro, al ministro Sánchez Bella de Información y Turismo, que están imputados, pero ese sumario se corta con el indulto del caso Matesa en el 71. Es decir, que el propio, con el indulto de un caso, cortan porque iba a ser un escandalazo, ¿no? Pero hay un intento de soborno, lo que pasa es que se topan con un funcionario, digamos, que es draconiano en el sentido estricto de la palabra, ¿no? La ley dice A y va a ser A por narices. Funcionario beberiano de... Sí, que al pobre Teo no le cae una condena a muerte, le caen 2. O sea no son estrictos al máximo nivel, ¿no? Oye, pues entonces vamos a hacer una cosa. Le he pedido que se reanude el sonido de Teo, porque el micro de Gaizka y de Teo está solapando. Entonces, cuando habla Gaizka tengo que silenciar a Teo. ¿Qué es lo que, señor Uriarte, cuando a uno le van a condenar a una sentencia de muerte, cuál es el proceso mental que uno tiene? O sea, dice, bueno, ¿cómo lo afronta a nivel emocional? Bueno, yo supongo que si uno es condenado por delincuencia común, pues la cosa será bastante más desagradable. Pero hay que tener en cuenta el ambiente místico, inmolatorio, enajenado, profundamente enajenado, de aquellos chavales de 20 años dispuestos a dar la vida no solamente por Euskadi, sino por la revolución en todo el mundo, por inmolarse. Era lo que nos habían enseñado los frailes. Yo suelo decir que una idea que era un misionero frustrado, que había querido ser misionero y que al final no lo fue, que dejó el seminario de los misioneros, pues en vez de morir en la cazuela de los negros antropófagos, pues lideró un movimiento para que nos fusilaran a todos, ¿no? Bueno, íbamos con cierta alegría cristiana al martirio, dependiendo los grados diferentes grados de aceptación de ese martirio, ¿no? Yo, como era de los más blanditos, yo creo que era el más blandito de todos, porque yo ni había estado en el seminario, ni era euskaldún, y además había nacido en Sevilla, lo cual da una concepción bastante más superficial de la existencia y menos trascendente, como todo más buen hijo de hedonista, Euskal Herria. más hedonista. Sí, señor. Ahí le El has dado, placer. chiquillo. Ahí le has dado. Yo lo pasé un poquito mal, ¿no? Pero no tiene nada que ver a lo que pienso ahora con los años de lo que me podía haber pasado. Lo paso bastante peor ahora recordándolo que en aquellos momentos dispuesto, bueno, pues si al final hay que morir, se muere por Euskadi y nuestra sangre será semilla de de la libertad. revolución en el mundo, ¿no? Anda ya. Bueno, pues eso decíamos. Claro, pero... Sí, Abel, dale. Me gustaría preguntarle un poco a Teo, porque igual que hablamos de las contradicciones del régimen franquista, también las contradicciones dentro de ETA de ese momento, ¿no? Que son muy importantes. Y lo cuenta, por ejemplo, en las memorias de Mario Naimdía, es muy interesante, lo que cuenta, por ejemplo, había habido... ya en ese momento empezaba a fraguarse esa escisión, ¿no? Entre la Sexta, etcétera, ya estaba como consolidada, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, ese secuestro del cónsul, ¿no? Que es un elemento muy conocido, como hay un plan, eso lo cuenta Mario, igual que nos lo puede contar mejor, de hacer una especie de crítica, ¿no? De los presos, de los encausados, ¿no? De criticarlo, y en un momento dado cuenta Mario que habla con José Antonio Echevarrieta, a mí me interesa porque es personaje importante en La Línea Invisible, ¿no? Pues cómo de alguna manera le convence para no hacerlo, ¿no? Es lo que cuenta Mario, ¿no? Porque la gente no lo entendería, ¿no? Pero de alguna manera sí que esa especie de escisión que había latente
o de crítica a lo que es la ETA, los milis que en ese momento pues empezaban ahí a dar sus primeros pasos, ¿no? Pues eso, con el secuestro, tenían a gente como Echave, ¿no? Juanjo Echave, que era muy radical, ¿no? Había habido también esta cosa de dar el dinero a unos trabajadores granadinos y le había salido con un comunicado racista muy, muy radical. Pues esa especie de silenciar, de contención para no criticarles, me parece interesante. Draguán era también esa especie de blancos y negros que nos cuenta el relato histórico, ahí está lleno de grises y de muchos grises, ¿no? Hay una cosa aquí que sí que me gustaría reseñalar sobre el tema del secuestro. El secuestro, si no me equivoco, es al cónsul de Alemania, ¿puede ser? Sí. Vale. El cónsul honorario de Alemania. ¿Y dónde vivía este señor? En San Sebastián. Vale. En San Sebastián. La historia del secuestro tiene un girito final un poco macabro y oscuro. Que no sé si lo sabe la gente, se le secuestra. De macabro nada. Bueno. Es un poco película italiana. Explíquelo. Vamos a ver. La primera noticia que tengo yo de la posibilidad del secuestro de un embajador o un cónsul o de un diplomático para chantajear a Franco no viene del Partido Comunista, no viene de ETA, viene de la democracia cristiana, de la gente que se movía. Sí, no pónganse esa cara, sí. Esto de la gente que se movía en ese ambiente. Yo en esos momentos todavía tenía, que luego me hicieron mis compañeros que no lo aceptara como abogado, tenía al que era el patriarca de la democracia cristiana en el País Vasco, que era don Isidro Infante, padre de Juan Infante, al que algunos de aquí conocemos. Y él en Burgos, en la provincial, porque a mí me separan y me llevan a la provincial, me dice, pues, Uriarte, las circunstancias son difíciles y tal. Yo juego en la Galea al golf, ahí está el cónsul americano. Lo fácil que sería llevar a cabo un secuestro. Este señor era jesuita sí o sí. O sea, quiero decir, era bastante liberal. Era bastante liberal. No era esa manera de meapilas como nosotros. Esa manera de plantear los temas así de, bueno, oye, esto... No. Fue muy rotundo, fue muy claro. Hasta tal punto que el escandalizado fui yo, que era el de la pena de muerte, ¿no? Y le digo, mire, yo no tengo ni idea cómo está la organización ahora. Pase... Perdón, el abogado defensor del proceso de Burgos te estaba planteando en una visita en el locutorio... Pero no un abogado del Partido Comunista, ni un abogado cercano el abogado de la democracia cristiana. Una buena persona, respetable, que además de llevar mi caso, posiblemente llevaría paquetes de acciones de sus clientes y tal, porque era un abogado de la gente bien de Bilbao, no como nosotros, que éramos un poco tiñositos, ¿no? Esto me plantea la posibilidad del secuestro. Y yo le digo, mire, yo no conozco a nadie aquí, pase... Mire, estoy en el proceso de Burgos, no me preocupes de mi defensa. No, esto, pase la frontera y póngase en contacto con Madariaga o con Echave, pero yo, la verdad, no sé qué decirle. Tengo entendido que el cónsul americano en Bilbao recibió un chivatazo y desapareció. Como los del comando que venían a secuestrar no tenían al cónsul americano, que había tenido más importancia, pues lo tenían más a mano y más cerca de la frontera al cónsul alemán y lo secuestraron. Bueno, el cónsul alemán fue secuestrado y es por primera vez en ese momento cuando ETA empieza a tener una cierta proximidad con los medios a través de Monzón y del sacerdote Pierre Larzábal. Bueno, no le repudia dar rueda de prensa si a través de estos dos lo hacen. El cónsul está en un caserío muy cerca de la frontera española y se escapa del caserío. Y se va a un bar pidiendo socorro. Y van los parroquianos que no tenían que ver nada con ETA y le dicen, hombre, usted es el cónsul, ¿qué hace aquí? No, me he escapado, estoy en esa casa. Le cogen los parroquianos y lo vuelven a encerrar porque el que le estaba cuidando se había dormido. Bueno,
Pero el secuestro, que podía haber sido un segundo. tacha. Un segundo. Detengámonos en este tema porque es un tema que a mí me obsesiona, que es el tema de la colaboración social con ETA. Sí. A ver, aquí por círculos concéntricos estaban los que pegaban tiros, luego los que estaban de alguna manera en la organización, luego siguiente círculo concéntrico los que colaboraban en tareas tal y luego votaban. El voto de 300.000 votantes constante y permanente de ETA en las elecciones vascas. No, pero todavía no. Si ETA se No. entonces a las elecciones... Sí, lo que le digo es que para mí uno de los grandes temas que nunca hemos abordado, no es que nunca se haya abordado, claro que se ha abordado, pero no creo que de una manera producente, es el papel de la sociedad como colectivo. Creo que afortunadamente hoy empiezan a darse algunos pasos a tratar este tema, de cómo se trató a las víctimas, cuál era el papel de la gente de la mayoría silente, si había o no si hay o no, y lo digo sinceramente, si hay o no una responsabilidad social colectiva. Yo puedo ser muy liberal en el sentido de la responsabilidad individual, pero hombre, alguna responsabilidad colectiva y comunitaria hay cuando de repente hay varios ejemplos en los cuales uno puede identificar que, oiga, aquí, por ejemplo, a un cónsul se le secuestra, llega este señor a un puto bar. Imaginamos la escena, joder, aunque sea por caridad cristiana, hostia. Llega un tío que te dice que le han secuestrado, hostia, ¿qué cojones vas a hacer tú? No, oiga, tómelo usted de vuelta, pero me cago en 10. Bueno, pero es que además lo más grave es que posiblemente la gran mayoría de los parroquianos que devuelven eran todos unos conservadores votantes de la Quinta República, porque en el País Vasco francés nacionalistas no había más que 3. Pero estaban tocados por el hecho de que en España, lugar donde existe una opresión tremenda, unos jóvenes iban a ser fusilados. Y ese era la salvación para esos posibles jóvenes. Pero no solamente eso. El secuestro, es cierto que en un primer momento escribimos un comunicado condenándolo. Y va José Antonio Chavarrieta y nos lo echa atrás. Bueno, el secuestro, que podía haber sido algo malo para ETA, ante la explosión de radicalismo fascista que se produce en España, propiciado por los muchachos del Servicio Secreto de Carrero, la gente empieza a ver el secuestro internacionalmente como algo, lógico dentro de lo que se está produciendo. Y al final el secuestrado no aparece en Sara o en Bayona, aparece en Wiesbaden. Es decir, que todas las autoridades francesas y alemanas han tenido que colaborar con los secuestradores para que el cónsul aparezca. Y una vez que el cónsul aparece, el cónsul no cuenta absolutamente nada del secuestro, produciendo un fenómeno de rechazo en la prensa más profranquista en aquel momento, que si durante el proceso había hecho parangón de la grandeza de este personaje, una vez que lo liberan y el secuestrado hace casi mutis por el foro, empiezan a meterse con él y lo empiezan a poner mal ante la opinión pública. ¿Por qué? Pues porque incluso el secuestro es algo pésimamente tratado por el régimen ha ido muy lejos, con una consecuencia muy grave. El éxito que tuvo el secuestro favoreció que en un futuro actividades de esa naturaleza pudieran ser entendidas por una sociedad que tiene su responsabilidad colectiva. Pero, aquí la responsabilidad es la de las élites. La gente no hace lo que hace porque sí. La gente hace lo que hace porque desde el mundo de la política, desde el mundo de la comunicación, desde el mundo de la docencia, se provoca determinadas respuestas por la gente. Y eso que yo no le debo ni le agradezco demasiado a la gente, quitándolo del proceso de Burgos, porque cuando después en el otro lado íbamos a hacer una manifestación por un compañero socialista o del PP asesinados,
quitando el caso Miguel Ángel Blanco, nos encontrábamos 200 personas en un pueblo que tenía todas las ventanas cerradas, ¿no? Como para hablar de, por un lado... Es que vamos a hacer 2 horas, vamos a hacer 2 horas grabando y más de 2 horas yo creo que ya podríamos seguir tocando temas y demás. Llegamos a la sentencia y ahora esto sí que me gustaría que todos hicieran una pequeña reflexión sobre un tema. El proceso de Burgos genera, por su represión, una corriente de simpatía hacia las víctimas de ese proceso, que casualmente eran los etarras. ¿Vale? Tal es así que se consigue los indultos. La amnistía. La amnistía, perdón, la amnistía. Vale. Es decir, no hubo delito. Olvido el pasado. Vale. Hubo una reacción de simpatía que hizo que esas personas, entre las cuales se encontraba el señor Uriarte, que habían sido condenadas, no sé a cuánta, pero bueno, y hubo una reacción de simpatía hacia esas personas porque se las percibió como víctimas. Pero ahora mismo Uriarte ha dicho una cosa que a mí me parece bastante llamativa. Cuando era ETA la que mataba hacia las víctimas, no hubo ese proceso de victimización y simpatía hacia la víctima. ¿Por qué? No, y es una de las cosas que más reprocho yo a la sociedad, ¿no? ETA durante el franquismo... Acabo, es que mi padre y mi madre siempre me decían, joder, es que cuando a ellos los persiguió el régimen, mucha gente nos pusimos a apoyarles y cuando toda la gente salió a la calle a pedir, y el régimen cedió, y a la inversa no sucedió. A la inversa no sucedió. A la inversa no sucedió. Por eso suelo decir yo que los auténticos hijos bastardos del franquismo, cuando hay mucha gente que dice que esto no fue una auténtica democracia y tal, los auténticos franquistas, los hijos del franquismo es ETA, la que no cede, con ese comportamiento absolutamente cerrado, agresivo y principista. Volvemos al integrismo que hemos comentado antes, y sin embargo el resto de la sociedad cede. Hasta tal punto que el otro día le escuchaba a Felipe González, decía, es que nosotros creíamos que con la democracia y la amnistía ETA iba a desaparecer. Bueno, no solamente lo creyó Felipe González, yo también lo creí, dije, va a desaparecer. ¿Qué va? Fue mucho peor. Y hubo más apoyo social práctico en el País Vasco hacia ETA en los primeros años de la democracia que el que nosotros tuvimos con gran diferencia luchando contra el franquismo. Hola, Gaizka, o Abel, o Jorge, una reflexión final. ¿Quién se lanza? Venga, no, yo un poco al hilo de... Yo creo que por el lado que toca un poco, que es el mío, que es el del tema de la representación y de un poco el relato, yo creo que hay un prestigio que ya hemos marcado algunos hitos, que es un prestigio que tiene que ver, que se cimienta en esos momentos primeros y en esos hitos que de alguna manera luego permanecen, ¿no? Y que han sido muy difíciles y yo creo que todavía es difícil de cuestionarlos, y yo creo que tiene que ver, la única manera en mi perspectiva, es reconstruyendo lo que sucedió de una manera lo más objetiva posible, ¿no? Y desmitificadora, ¿no? O sea, toda la épica, ¿no? O sea, pues que se le rodea, pues eso es un discurso que es por desgracia, seductor para una parte de la población, ¿no? De alguna manera, y esa en el fondo, y no solamente aquí, también fuera, ¿no? O sea, el prestigio que tiene, pues eso, el luchador, el revolucionario joven que se enfrenta contra... Eso sigue vigente, ¿no? En el imaginario colectivo y cambiando incluso el contexto, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que, y sí que cerraría un poco al hilo de lo que tú estabas planteando al principio, ¿no? Preguntabas incluso en la serie, ¿no? La línea invisible, se ve al principio que hay como varios partidos, etcétera. La serie arranca como el año 63, cuando todavía no realmente, pues, y en el momento en que de alguna manera sí que hay varios fenómenos que conviven y que al final se concentran en ETA, ¿no? Entonces, sí que es importante y eso lo ha hablado muy bien claramente Gaizka, lo ha explicado, que ETA desde el primer momento sí que tiene ese elemento
de apuesta por la lucha armada. O sea que desde casi el mismo origen, en el año 58, claramente se inspira pues eso, en Cuba, Argelia, etcétera, y eso está en el imaginario colectivo y además incluso de una manera como muy planificada. Dicen, vamos a necesitar casi 10 años de ir haciendo tentativas, de irnos constituyendo, pero con el objetivo siempre presente de hacer un movimiento de revolucionario que en ese momento tampoco era tan transgresor porque estaba un poco en el orden estaba en el ambiente, ¿no? Había pues muchos movimientos de ese tipo, ¿no? Entonces eso sí que estaba ahí y constantemente esa especie de prestigio del luchador joven, idealista, etcétera, pues eso es una buena manera lo que, por ejemplo, con la serie de Alguien Invisible intentábamos un poco poner en cuestión, pues bueno, demostrar que, bueno, pues la figura de Xavier Etxebarrieta, con todas sus contradicciones, contrario de ser un personaje épico, ¿no? Entonces, bueno, pues explicando, es verdad que la realidad tiene muchas aristas y sorprende, ¿no? Pero sí que, y el encuentro que tiene con Pardines, pues Pardines, desde luego, era lo contrario de lo que podía ser el icono del antagonista que podía tener el héroe, el revolucionario idealizado, y desde luego las circunstancias que sucede eso de manera desmienten cualquier voluntad de convertirlo eso en algo épico, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ese trato se tiene que hacer y quitarle ese prestigio, pues se tiene que hacer, pues eso, contando la historia y con todas sus, bueno, como lo hemos hecho aquí ahora, ¿no? Pues viendo todas las aristas que hay y todos los elementos que hay, que desde luego no es un relato... Esto es una cosa que le escuché varias veces a Gaizka, que es, no, si la cosa es contarlo, pero como fue. O sea, es tan sencillo como contarlo como fue. No, claro, tiene más complicación. Y entonces te dejas de interpretaciones románticas, de idealismos, de tal. No, mira, esto fue así. Pero, por ejemplo, para mi generación, que yo he crecido en Madrid en los 80 y en los 90, tienes que deshacer esa maraña, ¿no? Porque ETA es una presencia que para una persona de mi generación, madrileña de mi generación, son una gente que pone bombas en Madrid. Y es una realidad con la que tú vives. Y sabes que bueno, pues que con cierta periodicidad hay una bomba, hay un asesinato por disparos, pero bueno, la imagen es la bomba, ¿no? De que un día vas por la calle hay una bomba. Luego, es como empiezas a medida que creces, pues empiezas y a través de los medios de comunicación, pero también si tienes curiosidad por el fenómeno, vas aprendiendo un poco sobre de dónde viene todo eso, es donde vas viendo cómo es un fenómeno muy particular, donde se entrecruzan, pues esto que decía Abel, ¿no? Y lo que decía el señor Uriarte antes. Pues tienes una generación que ha recibido una educación religiosa en un entorno y en un sitio donde se ha producido una transición a la modernidad en una sociedad muy religiosa como era la vasca. Luego tienes la influencia de las corrientes internacionales, del guevarismo, de Cuba, de Argelia, del tercermundismo. Es la época también del Vietnam. Bueno, mientras estábamos hablando de cómo esa juventud se radicaliza, yo me acuerdo, por ejemplo, Antonio Escotado cuenta que en un momento determinado hace el intento de irse a luchar a Vietnam. Se quiere ir al consulado vietnamita en París a alistarse para luchar en Vietnam. Y claro, pues imagínate los funcionarios vietnamitas, oiga, usted quédese aquí, escriba, haga publicidad y déjese de metralletas que usted la selva dura 5 minutos, ¿no? Pero que eso está en el ambiente, ¿no? Pasa en Italia con las brigadas rojas, con los años de plomo, pasa en Alemania. Lo que tiene además ETA de fenómeno particular es cómo se entrecruza con esa educación religiosa y con ese nacionalismo, ¿no? Y es lo que lo convierte en un fenómeno que tiene una pervivencia cuando los fenómenos puramente ideológicos del terrorismo de los 70 en Italia o en Alemania acaban, o aquí el propio Grapo se viene abajo, aquí sigue porque está entreverado de ese apoyo por el nacionalismo, ¿no? Y es lo que lo convierte en un fenómeno que todavía hoy pues sigue estando presente de alguna manera. Lo decía Gaizka en una conversación, la capacidad para reclutar siempre una nueva generación. Que eso es lo que lo hace diferente. Porque es verdad que hay algo raro ahí, ¿no? Es decir, oiga, las Brigadas Rojas en el año 2000 o en 1990, ¿de qué cojones me está usted hablando, no? Y sin embargo, ETA siempre consigue reciclar, siempre consigue educar a una nueva generación. Y yo, vuelvo a repetir, creo que una parte esencial de esa capacidad de reclutamiento viene del apoyo social. Nunca lo hemos querido, siempre hemos dicho esta milonga de no, los que matan son los terroristas, pero no los vascos.
y que es correcto y que fue la manera correcta de abordarlo, pero tampoco llegábamos nunca a decir, bueno, oiga, pero una sociedad que produce este nivel de violencia política, joder, de manera continuada a lo largo de desde, bueno, ¿cuántos años, Gaizka? ¿Cuántos años? Yo diría que hay dos cosas ahí. Uno, que como todos estos movimientos con un cariz tercermundista o de movimiento de liberación siempre tienen buena prensa entre las élites progresistas, entonces, pues ya sea los vietnamitas, ya sea los argelinos, ya sea, bueno, pues siempre va a tener una cierta buena prensa. Lo que pasa es que esa buena prensa no se concreta en que te quedes un terrorista escondido en casa. Eso se concreta en una simpatía. Lo que hace que te quedes un terrorista en casa o que alguien de tu familia sea y no le denuncies o que se generen esas redes de protección, obviamente es la causa nacional, porque ahí es donde está integrado el territorio y es donde está integrado en las propias familias, en la gente de tu pueblo, en lo que conoces, ¿no? Y es lo que lo convierte en un movimiento también más resistente y más peligroso, porque obviamente lo que tú dices, las Brigadas Rojas, pues al final es un fenómeno de radicalización ideológica. Pero si esa gente que se ha radicalizado pasa por otras experiencias o una nueva generación tiene una socialización política distinta, pues no se va a reproducir. Sin embargo, con que tengan hijos, normalmente ya se pasa el furor. Ya sabéis que está... Y al lado algún partido político que haga un discurso que favorezca la desaparición. Lo que ha tenido ETA ha sido partidos políticos que no favorecían precisamente la desaparición de ETA. Hace falta tener al lado. Señor Uriarte, se está acercando al agujero, que es decir, oiga, es que aquí había una parte de la sociedad que decía, bueno. Pero esa sociedad estaba dirigida desde el poder político. No, si no, ojo, sí, pero si le compro el marco, ¿eh? Porque esa sociedad no se veía beneficiada de la existencia de ETA. Cuando yo milité en ETA, nacionalistas en el País Vasco, había 4 y un tambor. Todas las zonas que fueron requete en el País Vasco, hoy en día son las zonas de radicalismo nacionalista proetarra más claro en el País Vasco. Es decir, aquí ha habido una función proselitista y pedagógica desde los poderes públicos. Venga, ya que estamos aquí y ya llevamos 2 horas y yo ya me estoy soltando, voy a decirles una cosa. Acompáñenme en esta pequeña en este pequeño itinerario sobre ganadores y perdedores del terrorismo de ETA. Gaizka, luego te toca hablar a ti, perdona que te esté saltando el turno. Una pregunta, de cuando hace ETA la campaña de concejales y se acaba con el conservadurismo vasco de los concejales de centro de la UCD a tiros y impide que haya listas municipales, ¿quién es el que salió ganando de eso? Un segundo. Cuando ETA, de la mayoría hegemónica, digo porque es que he vuelto a escuchar hace muy poquito a raíz de esto de Bildu de que, dicho es que es la hostia, dicho incluso por gente que son directamente beneficiarios de la existencia de ETA, pero bueno, y que dicen y acusaban al PP de ser beneficiario, al PP de ser beneficiario de los asesinatos, porque claro, porque tenían algo de lo que hablar, tenían proyecto político, porque los mataban. Menudo chollo. Una pregunta, ¿de la mayoría hegemónica del PNV política tiene algo que ver con la existencia de ETA? ¿Tiene algo que ver? No, digo, porque es que, claro. O sea, como empecemos a hablar de interesados y de quién ganaba y quién perdía con la existencia de ETA. El mundo mismo de ETA, HB también tiene que ver con su éxito electoral, el hecho de todas las amenazas que han existido. Es que aquí, en momentos determinados, ser concejal del PP o del PSOE era heroico. Y si aquí querías tener un negocio con cierto desarrollo y ciertas posibilidades, tenías que tener una buena relación con los del Bachoqui, ¿no? La violencia es el elemento más proselitista que existe y además más perturbador, que puede provocar a las personas enajenaciones muy serias, ¿no? Pero
como dice Aurelio Arteta, si algo hay que conmueva a una sociedad, es el uso de la violencia. Pues acabemos diciendo, ahora la mayoría política hegemónica del PNV, casualmente, empieza a quizá verse en problemas porque hay una parte de la gente que va a empezar a votar a Bildu de manera mayoritaria. Veremos quién es el que se beneficiaba históricamente de la existencia. ¿Quién era el beneficiario político máximo de la existencia de ETA? Que es que a veces le ronca el mango esto del debate del compañero de viaje. Bueno. Depende de los compañeros de viaje. Gaizka, oye, muchas gracias por organizar esto. De verdad que espera que te Así que ha sido ese. Es el perpetrador. Este sí que lo tenían que llevar al penal de Burgos. El perpetrador. Ya. Ese ha sido el culpable. Vale. Bueno, para mí es un placer traer a Teo y estar con él, porque la primera persona que entrevisté cuando empecé el oficio de historiador, hace ya bastantes años, la primera entrevista fue con Teo Uriarte. Nunca olvidaré, en calle Doctor Areiza, si no me equivoco, ahí estaba en la sede de la Fundación para la Libertad, y me trató tan bien y fue tan emocionante para un chaval ver a alguien con historia viva y además con un papel activo como todavía lo tiene en política tan importante, y que sacase tiempo para mí y me dedicase ese rato, que me animó y a seguir adelante. Y bueno, desde entonces le he estado pidiendo, exigiendo, entrevistando, corrigiendo miles de veces, y Teo siempre te dice que sí, siempre está disponible y siempre está activo. Y hay que recordar, para que no se olvide, que lleva una página web, la página web de la Fundación para la Libertad, que la creo que él hace unos años, que es muy interesante, en la que suele escribir artículos. Yo creo que merece la gente. Recomienda un texto de Uriarte, porque es muy poco decoroso hacerlo uno, ¿no? Entonces es mejor que lo haga un buen amigo. Gaizka, recomienda un texto, uno. Le pueden echar de la Universidad del País Vasco, como me recomiende. No le pongas en ese compromiso. Que sí. Que tenemos gente que lee, joder. O sea, tenemos uno de los pocos sitios donde la gente lee. O sea, nuestra gente nos pide, o sea, la gente, los pocos que nos oyen, pero que son muy activos, nos piden que recomendemos libros. Entonces, Gaizka, recomienda un texto de Uriarte. Oye, igual no tiene nada potable, también te digo. Sí, no, hombre, tiene varios libros. Yo creo que Mirando atrás, si no me equivoco, es el nombre de las memorias de Teo, son buenísimas. Es un libro buenísimo para entender nuestra historia reciente, merece la pena tenerlo. Y luego también tienen su tesis doctoral, porque este señor de aquí es doctor en comunicación y no su lo tesis parece. doctoral la tiene colgada en mi blog, que es sobre el periodismo ante ETA durante el franquismo, ¿no? También lo pueden disponer. Entonces yo creo que los dos textos son magníficos, pero tiene más libros, porque Teo es una persona que le gusta escribir y además lo hace muy bien. Bueno, pues... No escribo mucho porque luego va a la presentación, yo Juaristi y me jode la presentación. Pero esto... Pues... me sigue gustando la política, es un problema. Eso no, es el peor vicio. Hay que escoger. Yo estoy fumando y me gusta la política y tengo que escoger uno de los dos. No puede ser. Señor Uriarte, un verdadero placer poder haber compartido este par de horas con usted y sobre todo saber cómo alguien de Sevilla, que debería haber estado con su carácter hedonista, pues seguramente disfrutando de una caña un día en Cádiz o bailando sevillanas un día en la Feria de Abril, o haber sido matado. ¿Cómo cojones acabó usted en el proceso de Burgos condenado a muerte? Por el compañero de pupitre. O sea, es peligrosísima la radicalización juvenil política. Señores, un placer. Nos vemos en la próxima. Conforme. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego.